6 años de guerra en Siria, una crónica que no es más que la historia de preguntas que se debe hacer la humanidad. Siria, lo que pasó y pasa ahí es una vergüenza para la especie humana. 6 años de muerte, 6 años de niños destazados, de mujeres desmembradas y de hombres asesinados sin honor ni memoria. Se han perdido más de 320.000 vidas de manera oficial y quién sabe cuántos cientos de miles más. Vidas muertas, escondidas hasta de la sombra del recuento, donde ni el recuerdo, ni siquiera el olvido la reivindicó. Porque los que murieron fueron en vano, a mano de unos despiadados terroristas que por millonarias ganancias lo rociaron de balas, misiles y explosivos. Los terroristas nunca pelearon por democracia ni por un país mejor, solo por ver más muerte, porque ahí estaba su pago. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, aquí en Detrás de la Razón, la guerra de las mentiras, de la crueldad y de la oscuridad. Siria, 6 años. هالفساد هذا كلياته بدنا نتخلص منه. هالإصلاحات اللي عم يحكوا فيها بدنا اياها. ولا يخفى عليكم بأن سوريا اليوم تتعرض لمؤامرة كبيرة. خيوطها تمتد من دول بعيدة، دول قريبة، ولها بعض الخيوط داخل الوطن. Remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work. Muchas gracias por el reportaje de esta noche. Fateme que se abrazaron, muchísimas gracias.
Vamos directamente con Rowe, nuestro caricaturista, que nos envía 2 cartones para esta ocasión. Ahí tenemos el primero, donde pues el tío Sam aparece de forma despiadada, hecho como terrorista, prendiéndole fuego a una bandera, y en medio pues el gobierno de Siria, y del otro lado el oso con su poderío nuclear tratándolo de defender. Y en esta está también el tío Sam vestido dándole latigazos al pueblo de Siria bañado en la sangre. Héctor Moncada Lobo, muchísimas gracias, saludos hasta Honduras. Y vamos ahora con nuestros invitados, ya están listos. Javier Farge, me da muchísimo gusto saludarte, él está allá en Londres, a la orilla del Támesis, analista internacional. Y Eurico Campano, periodista y analista, también me da mucho gusto saludarte, Eurico, él está en Madrid. Comencemos desde el principio. Buenas noches aquí en Teherán. Eurico, a 6 años de guerra y ya con más conocimiento de cómo se fue armando el rompecabezas desde lejos, desde esos 6 años, ¿me puedes explicar realmente cómo comenzó la guerra en Siria, por favor, Eurico? Yo creo que realmente la guerra en Siria surge por un descontento muy fuerte contra un régimen dictatorial, antidemocrático, algunos dicen que criminal, yo no sé si tanto, de Bashar el-Assad, y de un pueblo que en buena parte se siente oprimido y al que, lógicamente, porque negarlo sería absurdo, ayudan algunos países occidentales, Estados Unidos básicamente, en este caso Israel no, porque prácticamente no se ha implicado en nuestra guerra, Francia sobre todo, en fin, países de la Unión Europea deseosos de acabar con este estado de cosas, asistidos por algunos países árabes, como se sabe también, como Qatar básicamente y Arabia Saudí. Es una desgracia, estamos hablando de 300.000 muertos en 6 años, toda guerra es una desgracia, decías una cosa y es muy correcta, Roberto, en mi opinión, y es la guerra de las mentiras. Lamentablemente la primera víctima en todas las guerras son las mentiras, pero 350.000 millones de dólares, que será lo que cueste la reconstrucción de ese país, que fue un gran país, si es que puede reconstruirse algún día, que ojalá por el bien del pueblo sirio, va a ser extraordinariamente complicado. En mi opinión, eso no podrá hacerse nunca con Bashar el-Assad, porque Bashar el-Assad es en buena parte el causante de toda esta desgracia. Ahora bien, hay que reconocer que va ganando la guerra, con el apoyo ruso, con el apoyo turco, con el apoyo iraní en este caso, y los Estados Unidos, que han optado por ponerse de perfil. Yo sé que es fácil la caricatura del tío Sam, quizás con Obama y con John Kerry esto funcionara, ahora lo veo menos factible, entre otras cosas porque creo, me da la impresión de que Donald Trump no tiene ahí su prioridad fundamental en aquel escenario, desgraciadamente, lo cual a lo mejor trae más sufrimiento al pueblo sirio, pero insisto, ojalá ese gran país pueda reconstruirse. 300.000 muertos son una factura demasiado cara y una lacra de vergüenza para la historia de la humanidad, pero sin Bashar el-Assad. Bien. Javier, bueno, pues, ¿había o no descontento en el pueblo de Siria? ¿O el descontento, te pregunto, como también dicen muchos, fue inducido desde el exterior? ¿Qué era la ley de emergencia a la que muchos protestaban en ese momento, hace 6 años, justamente en marzo? La corrupción también protestaban. ¿Esto se venía planeando de años atrás o fue un financiamiento externo improvisado? Todo esto, tu lectura, Javier, por favor. Bueno, mi lectura es que estamos hablando de un país que se ha visto afectado por todos los conflictos regionales que rodean a Siria. Efectivamente, estoy en gran parte de acuerdo con Eurico en términos del descontento que existía en Siria, pero no olvidemos que gran parte de los grupos terroristas o los grupos de oposición o como quieran llamarse, que actúan en Siria, tienen origen, por ejemplo, en Irak o en Turquía y en otros países de la región. De manera que Siria se ha convertido en una especie de foco de tensión que refleja la situación en Medio Oriente. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Libia, en el cual la intervención occidental ha sido desastrosa porque Libia no se recupera, a pesar de que hubo un gran apoyo occidental digamos, a los rebeldes, y ahora vemos que Libia es un país ingobernable. Muchos grupos como ISIS, por ejemplo, se han movido a Siria y están utilizando a Siria como un campo de batalla propio, en el cual, de alguna manera, el descontento interno que existía, que no se puede negar, que existía en Siria, ha pasado a un segundo plano para
convertirse en un conflicto global, en un conflicto regional en el cual nadie parece saber cuál es la solución. Y ese es el gran drama que tiene Siria. Eurico hablaba de lo difícil que va a ser la reconstrucción de ese país. Solo falta ver las imágenes que aparecen en televisión de la destrucción de las grandes ciudades y los grandes, digamos, yacimientos arqueológicos que tiene Siria, ¿no? Un país que tiene una riqueza arqueológica impresionante. De manera que el gran problema que existe es que a mi criterio, para poder buscar una especie de solución, hay que solucionar los conflictos regionales que existen en esa zona para evitar que Siria se convierta en ese foco de actividades, digamos, por parte de otros grupos. Han venido grupos, ISIS viene de Irak. Entonces se aprovechó la cierta fragilidad política que existía en Siria para actuar y tratar de ganar peso. Y sabemos que ISIS no se lleva bien con otro tipo de oposición, con la oposición que existe a Assad en otro lado. Y eso está permitiendo de alguna manera, con el apoyo de Rusia, como decía Eurico, a Assad ganar la guerra en este momento. Pero el problema es que el precio que se está pagando por esto es sumamente alto, mucha gente muerta, muchos civiles muertos, atrapados en el fuego cruzado que existe entre este tipo de grupos, y no hay una coherencia. El problema es que como no hay coherencia en ese sentido, resulta francamente difícil saber cuál es la solución. Ahora, evidentemente ha habido intereses foráneos tratando de sacar a Assad. Se pensaba que lo que ocurría en Siria iba a ser parte de la famosa primavera árabe, que nunca se materializó en algunos países, que lo que había ocurrido en Túnez iba a tener un efecto dominó en Siria. Esto no ha ocurrido porque Assad está ganando la guerra, sigue manteniendo el apoyo, y el papel evidentemente de los países occidentales y de Rusia, que de alguna manera ha ayudado en términos bélicos, pero no está ayudando en términos de buscar una solución al conflicto. Bien, Eurico, ¿por qué Hillary Clinton aceptó y afirmó en declaraciones a varios medios que contra los terroristas que estaban luchando en Siria ellos mismos los habían creado y financiado? Eurico. Yo soy muy anti-Hillary Clinton, Roberto. Coincido más en este caso con la política de Donald Trump. Yo creo que Hillary Clinton efectivamente tiene ahí un gran pecado original, porque se dice, y parece que hay informes de inteligencia que así lo demuestran, que se han financiado grupos terroristas por intereses norteamericanos. Coincido con Javier, porque es una desgracia que lo que empieza siendo un conflicto civil se acabe convirtiendo en un conflicto absolutamente global, donde todas las naciones, en primer término, para ayudar al sufrido pueblo sirio, pero después para convertir eso en un teatro sangriento de operaciones para sus propios intereses, y hablo de la coalición internacional, pero hablo también de grupos como Hezbollah, que en mi opinión es un grupo terrorista y que en este caso está apoyando desde la trinchera contraria, han convertido aquello en un campo de batalla. Yo creo que Donald Trump ha estado muy firme a la hora de decir que ya está bien de esta broma, si es que puede calificarse como broma algo tan macabro, y que hay que acabar con el terrorismo y con ISIS. Lo de menos ya es si Estados Unidos haya contribuido a financiarlo o esté detrás, o las monarquías del Golfo como Qatar o como Arabia Saudí, básicamente aliados de los norteamericanos en este caso. De verdad, lo importante es acabar con el sufrimiento del pueblo sirio, y para eso, y coincido también con Javier, Rusia debería de adoptar un papel muy diferente al que está adoptando. Rusia es quien ha desequilibrado la balanza en favor de Bashar el-Assad, porque si no la guerra hubiera durado eternamente, y así parece que va a acabar mucho antes con el triunfo del actual gobernante de al-Assad. Pero a Rusia, en el fondo, le da absolutamente igual que Siria se reconstruya. Rusia está utilizando eso como teatro de operaciones para probar su propia maquinaria militar y para su expansionismo, para el expansionismo de Putin. Y eso, pues, es muy cruel que lo tengan que pagar los pobres sirios, que no tienen nada que ver en las ensoñaciones imperiales de Putin. Bien, a ver, Javier, yo creo que sí es importante que se diga que el financiamiento es de Occidente o de los países que venga, porque si se sigue financiando, pues la guerra no va a acabar o los terroristas no van a acabar. Y en este sentido yo te pregunto, ¿fueron los gobiernos occidentales o fueron los grandes corporativos occidentales que querían apoderarse del negocio sobre Siria, Javier, por favor? ¿O los dos? Sí, antes de contestar tu pregunta, quisiera contestar algo a lo que dije Eurico, con lo cual estoy en desacuerdo. Está hablando él del expansionismo ruso. La OTAN acaba de desplazar en Estonia cientos de soldados británicos, y están desplazando soldados en toda la antigua área de influencia de la ex Unión Soviética, Polonia y Lituania en este momento. De manera que yo no sé quién es el expansionista aquí. La OTAN prometió a Rusia no expandirse luego del fin de la Guerra Fría, y la mayor parte de los países
países que estaban en el área de influencia rusa se han integrado a la OTAN, de manera que si vamos a hablar de expansionismo, creo que Occidente tiene mucho que responder ante esto. En cuanto a lo que dices tú de Occidente, todas las intervenciones de Occidente en el Medio Oriente han exacerbado los conflictos en la región. Ninguna intervención de Medio Oriente desde la invasión a Egipto en los años 50 por la nacionalización del Canal de Suez por parte de Egipto hasta ahora, pasando por el conflicto palestino, pasando por la guerra civil en Líbano, en cualquier intervención de Occidente ha sido desastrosa para la región porque no han aportado una solución. Al contrario, han utilizado muchos de esos países como peones para sus propios conflictos. Antes la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos, hoy la posguerra fría o una mini guerra fría en la cual Occidente y Rusia están tratando de buscar su hegemonía. Yo no sé hasta qué punto Rusia quiere o no que se reconstruya Siria. No, es demasiado subjetivo como para poder decir esto. Lo que ocurre es que en un momento dado, y no estamos hablando ahora, estamos hablando de unos 2 años antes, existía una gran preocupación por parte de Occidente y muchos portavoces de países miembros de la OTAN expresaron su preocupación por la preponderancia que empezaba a tener Rusia en el Medio Oriente, es decir, el papel y el peso que empezaba a tener Rusia en la región en general, en alianza, por ejemplo, en algunos casos con Irán. Entonces Occidente trató de contrarrestar ello. Durante la Guerra Fría nunca hubo un enfrentamiento directo entre Rusia o la antigua Unión Soviética, el bloque soviético y Occidente. Siempre pelearon a través de peones en un tablero complicado en África y en Asia, etcétera. Está ocurriendo prácticamente lo mismo en este caso. El problema es que la consecuencia la está pagando Siria. Javier, como decíamos, sí, perdón. Sí, Javier, dijiste que desde el Canal de Suez hasta ahora la intervención de Estados Unidos en Oriente Medio y también de sus aliados occidentales nunca ha traído ninguna solución. Yo te pregunto, pues ¿no será parte de la estrategia justamente eso, no dar ninguna solución para que el negocio sea más jugoso, Javier? El gran problema es que ni siquiera Occidente se está beneficiando, porque cuando claramente se dijo de que la intervención en Irak iba a ser por el petróleo, no ha habido un beneficio directo con respecto a la toma del petróleo por parte de Estados Unidos. De manera que es posible especular con respecto hasta qué punto Occidente, porque no solamente es Estados Unidos, no olvidemos Francia, no olvidemos Alemania, etcétera, los países miembros de la OTAN, han intervenido y no... Hay 2 razones. Una, porque de alguna manera mantener y exacerbar el conflicto en Medio Oriente les permite mantener ciertos intereses y ciertas alianzas. En este caso Occidente con el régimen parasitario petrolero de Arabia Saudita. Pero el otro lado existe confusión porque no hay una estrategia clara de cómo solucionar el problema. Vuelvo al caso libio, Roberto. El caso libio ha sido la prueba más reciente del fracaso total de Occidente. Recordamos que cuando cae Gaddafi, el expresidente Nicolás Sarkozy y el ex primer ministro británico David Cameron aparecen en la capital y celebran el triunfo. Y miren lo que ocurre en este momento. El gobierno reconocido internacionalmente en Libia no se puede reunir porque los rebeldes tienen control de la capital. Y eso se está reflejando en el caso de Siria. Bien. Y no olvidemos de alguna manera que la presencia de ISIS dentro de Siria es consecuencia del fracaso de la política de Estados Unidos en Irak. Bien, para que no se nos acabe el tiempo, no se te olvide que también, pues quien sí gana es la industria de las armas, ¿no? Imagínate cuántas balas y misiles se han disparado. Eurico, yo quiero preguntarte qué hay en Siria que llamó la atención a todo el mundo. Parecería que hubiera piedras preciosas, petróleo, uranio. ¿Qué hay en ese territorio que a todos les interesa, por favor? Situación estratégica. Desgraciadamente no hay petróleo, no hay uranio, no hay piedras preciosas, lo cual hace no desmentir, pero sí relativizar un poco estas teorías simplistas de que cuando, por ejemplo, en el caso de Irak, Estados Unidos interviene siempre es por petróleo, por intereses económicos. No siempre. Siria es un perfecto ejemplo. Por cierto, me gustaría comentar, al hilo de lo que decía Javier desde Londres, que Occidente, claro, tiene una papeleta difícil. Yo coincido con Javier en lo de que Libia fue un desastre, sin ninguna duda. Lo han convertido en un estado fallido, pero cuando Occidente no interviene, como en Yemen, resulta que es una guerra cruenta ante la que Occidente cierra los ojos, no hace nada mientras están masacrando niños. ¿En qué quedamos? ¿Occidente tiene que intervenir o no tiene que intervenir? Una matización pequeña simplemente sobre Rusia. Rusia es expansionista, Occidente, bueno, podremos discutirlo, pero Ucrania no ha invadido Rusia.
y Crimea no ha invadido Rusia, es al revés y están sancionados por la Unión Europea por ello. Pero, insisto, en el caso de Siria creo simplemente que intereses estratégicos, su posición geoestratégica lógicamente de primera magnitud y después teatro de operaciones. Yo sigo insistiendo en que Rusia está jugando un papel bastante espúreo, por no calificarlo de otra manera, en todo este asunto. Está aprovechándose a cambio de apuntalar a el Assad y hacerle ganar una guerra que no tenía ganada y que se podía prolongar ad infinitum. Está aprovechando para probar su armamento, para tomar la medida de su expansionismo, para buscar aliados coyunturales a los que está utilizando como Turquía, que resulta que pasa de ser muy amiga suya cuando hasta hace 4 días le habían derribado un avión, etcétera. Estados Unidos es un país al que se pueden hacer muchas críticas, pero la actuación de Rusia no es limpia en ese aspecto. La Unión Europea creo que en este asunto, más que un actor agresor, es una víctima. Está pagando una factura carísima. Millones de refugiados a las puertas de la Unión Europea, generando un problema a países que ya han tenido bastante, como Grecia, con sus problemas económicos, a países como Italia o a países como España, que son frontera propia y frontera de la Unión. Me parece suficiente factura para considerar a la Unión Europea no como actor agresor, sino como víctima. Bien, a ver, pues ya hay dos. Te iba a hacer una pregunta, pero ya mejor la réplica, mi querido Javier. El papel de Rusia como espurio y Europa como víctima, por favor. No se puede ser selectivo cuando hablamos de interferencia fuera de la región en el Medio Oriente. La intervención de Rusia es espuria, pero la intervención de Occidente sí es legítima y ahora termina siendo la Unión Europea víctima. Me parece una exageración, un abuso de la elocuencia decir que la Unión Europea es víctima en todo esto. Rusia es parte del problema y va a tener que ser parte de la solución cuando haya algún tipo de negociación. Nos guste o no, yo no soy hincha de Putin, pero no puedo negar que hay una presencia importante por parte de Rusia. Podemos discutir todo el resto de la tarde sobre si Rusia es expansionista o no. Ya mencioné el caso de la OTAN expandiéndose mucho antes de que Rusia invadiera Crimea, de manera que si vamos a hablar de expansionismo, podríamos tener un debate separado. Lo que es cierto es que si queremos una solución para Siria, tiene que haber un acuerdo, o por lo menos todos los protagonistas, tanto los locales como los Occidente y Rusia, tienen que sentarse a la mesa de negociaciones para buscar una solución, porque el conflicto va a expandirse. Hablas, por ejemplo, del cambio de posición con respecto a Turquía, pero es que eso es el Realpolitik, que pregonaba Alemania Occidental durante la Guerra Fría, o Occidente durante la Guerra Fría, que hay ciertos pragmatismos que se tienen que utilizar para poder buscar una solución. De manera que en ese sentido es inevitable, nos guste o no, seamos hinchas de Rusia o no, que Rusia es siendo parte del problema, como dice Eurico, tiene que ser parte de la solución y tiene que darse protagonismo a los países locales. Con respecto a Arabia Saudita, acaba de venderle miles de millones de dólares en armas el Reino Unido a Arabia Saudita, que está utilizando esas armas para bombardear poblaciones civiles en Yemen. De manera que tenemos que tener mucho cuidado. Si vamos a ser objetivos con respecto a lo que está ocurriendo, tenemos que buscar a todos los que son responsables de esta grave situación en el Medio Oriente para que todos busquen una solución conjunta. A menos que eso se logre, la destrucción de Siria está garantizada y el papel estratégico que tiene Siria en la región, los altos del Golán en manos de Israel, por ejemplo, la frontera con Turquía, la cuestión turca, kurda, etcétera, vamos a tener una situación desastrosa que se va a seguir expandiendo como una especie de efecto dominó en otros países de la región. Ya lo hemos visto en Turquía y en la crisis de refugiados, en la cual yo estoy de acuerdo, Eurico, esa crisis de refugiados que la Unión Europea no ha sabido manejar de manera hábil. De manera que estamos hablando de que, siendo parte Rusia del problema, tiene que ser parte de la solución. Oye, Javier, no, porque es la única forma de buscar algo positivo en todo esto. Ya se nos acabó el tiempo, Javier, solo contéstame. ¿Turquía no se estará burlando de todos? Porque por un lado le da la mano a Rusia para acabar con el terrorismo en Siria y por el otro lado sigue financiando a los terroristas en este momento. Irán lo acaba de denunciar que sigue con el financiamiento. Esto no es un triple rasero. Explícame, 30 segundos, nos vamos. Evidentemente Erdogan está haciendo su propio juego. Mira, la política de Erdogan es beneficiarse a nivel de la política interna, reforzar su papel, y si eso implica aliarse con Rusia, lo va a hacer. Si eso implica financiar el terrorismo, lo va a hacer. Si eso implica insultar a Holanda y llamar a los nazis, lo va a hacer. Él puede cambiar de alianzas dependiendo de cómo le conviene eso para preservarse en el poder, y Erdogan va a jugar su propio juego independientemente de los daños que pueda causar en la región. De manera Estamos que no cerca de la paz. Si mañana termina aliándose con Estamos Occidente. cerca de la paz, hablando de años. Dame un pronóstico.
resulta sumamente difícil. Necesitamos que cada uno tome una iniciativa para buscar una especie de solución a este problema. Y lamentablemente no veo en el horizonte más cercano la paz en Siria y posiblemente mañana todo el mundo se dé cuenta que todo el mundo está perdiendo esta guerra, que militarmente la puede estar ganando Assad, pero está perdiendo la región, y en ese sentido quizás se pueda buscar una forma de solución a un conflicto que por el momento parece no tener fin. Eurico, solo dime un número de años estimado para que haya paz. El que se te venga a la mente. No, mucho menos. Yo creo que la solución al conflicto militar está cercana, pero a costa de la partición de Siria, sin ninguna duda. Bien, se acabará libanizando y acabarán repartiéndosela, desgraciadamente, en zonas de influencia. Gracias a los dos. Buenas noches por este ejercicio de dos voces. Muchísimas gracias. Nos vamos. El soldado es la visión que nadie ha contemplado. Ese soldado sirio que se quedó en pie para defender su creencia, su bandera. El que sufrió, el que contempló la muerte, el que le llovió disparos, el que lloró sin ser escuchado, como hombre al ver mutilada a su madre, a sus hijas. El soldado que se fue y dejó viuda a su mujer. El soldado es hoy el reconocimiento más grande a esa Siria que no deja de soñar con la paz y que no quiere ser una tumba al soldado desconocido. Porque si la es, la única que habrá ganado no es ni Occidente ni Oriente, sino la muerte. Buenas noches.